Bueno, hermanitos, pues muy buenas tardes. Miren, algo pasó ahorita que estábamos ahí transmitiendo en vivo en Mesa Redonda y no sé qué pasó, total que no se pudo transmitir, pero vamos a hablar aquí sobre un tema muy importante. Este tema sí les va a gustar mucho a todos, a mis hermanitos católicos y a mis hermanitos no católicos. Les va a súper encantar. Vamos a hablar sobre el yoga y me gustaría hablar también sobre, sobre las puertas que abre el demonio. Uy, aquí ya están mis hermanitos. Permítame nada más para ponerlo aquí. A ver, déjame, edito la privacidad. A ver, permítame. Mira, ya llegó mi hermanito Panchito, Pancho Morales. Déjame lo pongo, permítame, editar, publicación. Creo que ya está en público. Bueno, pues algo pasó ahorita en Mesa Redonda que no estábamos transmitiendo en vivo, pero por aquí ya se pudo. José, ¿puedes prender tu cámara, mijo, por favor? Bueno, miren, creo que mi hermanito Pancho Morales ya conoce y también llegó Che Christopher, bendiciones. Bueno, miren, vamos a hablar de un tema, hermanitos, es un tema meramente católico y creo que también los protestantes aquí nos apoyan en este tema. Es el yoga, son las puertas que abrimos a veces inconscientemente al demonio y que no sabemos. También llegó aquí mi ex jefecito, Omarcines con Jarito Vargas. Híjole, un abrazo, Omarcito. A ver, miren, quiero presentarles a mis hermanos, primeramente a mi hermanito Humberto Velázquez, que es licenciado en Derecho Canónico. Ay, no tengo mi cámara prendida. Perdón. Es licenciado en Demonología, egresado de la Universidad Pontificia de Navarra, España. Fíjense nada más, demonólogo. Además es especialista en Derecho Canónico en la Arquidiócesis de San Luis Potosí del Seminario Mayor. Además de eso, es licenciado en música por el Conservatorio de Manhattan. Mi hermanito, ni se le ve, ¿verdad? A ver, levanta la mano, Humberto. Ese es Humberto, estoy muy orgullosa de él. Y luego, él nos va a ayudar también con las preguntas y respuestas que hagan, hermanitos, sobre, por ejemplo, sobre las cartas, que van y se las leen ahí las viejas estas brujas. También sobre el horóscopo, sobre el yoga, sobre todo nos vamos a adentrar más en el yoga. Mi hermanito José Garro también ya, bueno, José Garro es un hermanito de Costa Rica. Olvidé decir que Humberto es mexicano, como yo. José Garro es de Costa Rica, un hermanito muy cristiano, muy espiritual, me consta. Él es, ¿qué creen? Él es ex protestante metodista y estudió también, tiene estudios de teología en la iglesia metodista. ¿Cómo ven? Mi hermanita Candelaria Castañeda, híjole, un abrazo y un beso tototote. Friday Ceballos también está por aquí. Y Gregorio Cardona, no sé de dónde son ustedes. Ay, mi hermanito Roberto Ortega, este niño está muy chiple conmigo. Me bloquea, me desbloquea, me bloquea, me desbloquea. Está bien, yo lo dejo hacer. Entonces, me gustaría que te presentaras otra vez, Humberto, porque allá estábamos hablando solos. Los dejo con mi hermanito Humberto y luego posteriormente pasamos con mi hermano José. Adelante, Humberto. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, ya había dicho todo lo anterior allá. Bueno, a lo que yo iba a decir ahorita es que realmente creo que como cristianos debemos enfocarnos en este tipo de temáticas. Ya está muy quemado o muy trillado los supuestos debates entre católicos y protestantes que no rinden ningún fruto. Entonces, tampoco es el deber de la apologética. La apologética es empezar a enseñar a nuestros hermanos católicos que apenas se van formando en la fe y los protestantes que verdaderamente tienen dudas de lo que en verdad el catolicismo profesa como fe, tenemos que ir enseñándoles. Entonces este tipo de temas que nosotros queremos implementar aquí dentro de las redes sociales, pues creo que es mejor que estar de peleoneros con personas que no rinden ningún fruto y no dan argumentos reales.
Entonces debemos de empezar desde lo más básico, que es la enseñanza de la apologética. Yo me considero apologeta, famoso apologeta del garrote, me acaban de dar ese título, a punta de garrotazos, porque son necesarios en algunas personas. Yo me dedico ya más a la apologética desde hace como 6 años, 7 años dentro de las redes sociales. Me conocen más como templario, pero aquí estamos, gracias a Dios, queremos pues empezar a rendir frutos por medio de estas enseñanzas, y pues le doy la palabra a mi hermano José Darro. Adelante, José, prende tu cámara, mijo, para que te conozcan, José. El ex metodista. ¿Qué fue? Saludos, hermanos. Aquí estamos. Bueno, ya como presentó Betty, mi nombre es José Garro. Fui protestante 13 años. Ya pues una vez tuve la oportunidad de compartir mi testimonio en mesa redonda con Betty y Rodrigo y con Tito el Apóstol. Estos temas los considero de vital importancia porque, como dice el hermano Humberto, pues yo no descarto la idea de los debates del todo, pero en realidad es más productivo la enseñanza, es más productivo comentar estas cosas, instruir al pueblo, a los católicos, que nos instruyamos, porque todos estamos aquí aprendiendo. Yo soy un aprendiz de teología, de apologética, y particularmente esos temas son muy importantes. Esto surgió, yo le hice el comentario a Betty, porque en algunos grupos católicos yo compartí un post sobre puertas que abren al demonio, y entre esos se mencionaba la yoga, y se despertó un grupo, muchos católicos furiosos. Qué barbaridad, que cómo era posible, que la yoga no era nada, que era un simple ejercicio, que qué fanático. Y me preocupé. Yo le comenté a Betty, le digo, no, este tema hay que aclararlo porque el católico tiene que aprender, tiene que instruirse, que estas prácticas no son compatibles con nuestra fe. Definitivamente no lo son, y la yoga no es inofensiva como muchos creen, no es un simple ejercicio, está ligada totalmente a la religión hindú. Eso lo vamos a explicar poco a poco. Y como católicos no debemos mezclar nuestra fe con el mundo, no debemos ser católicos del montón, católicos light, católicos fríos. Tenemos que vivir una espiritualidad católica como tiene que ser, conforme al magisterio de la iglesia y a la palabra de Dios. Está bien que no somos perfectos, está bien que somos pecadores, pero eso no es excusa para no tratar de vivir una fe como Dios manda. Una fe que no mezclemos nuestro credo con prácticas paganas, con prácticas del mundo, dejarnos llevar por modas. Eso no debe ser como católicos. No puede ser que seamos católicos y leamos el horóscopo, por ejemplo. No puede ser que seamos católicos y hagamos yoga. Y ni qué hablar de los católicos que apoyan el aborto y la ideología de género. Bueno, eso será tema para otro momento. Tenemos que ser católicos coherentes con nuestra fe. Y de eso es lo que queremos hablar un poquito hoy, de las cosas que abren puertas al demonio, la yoga y en general todo lo que tiene que ver con New Age, la superstición y un montón de cosas, ¿verdad? Que muchas veces la gente hace quizá por ignorancia o... Adelante, Betty. Hay bueno, a los que son mexicanos, a ver, que levante la mano, ¿quién es mexicanote? Bueno, sí, de los que están aquí, hay aquí en México un ser que le llaman el niño Fidencio, Humberto, no sé si tú has oído hablar de él. El niño Fidencio. Fíjense. Bueno, es muy representativo de lo que ha querido en México romantizarse, haciendo apología de la delincuencia. El niño Fidencio, como otras estatuillas, porque sí son estatuillas, y aquí los protestantes, yo coincido con ellos, aquí llegan a un punto de idolatría, ahí sí llegan a un punto de idolatría, a ese tipo de cosas, porque el niño Fidencio es una leyenda donde los narcotraficantes le hacían una cierta devoción a ese niño porque sienten que lo protegen. Es lo mismo que la falsa llamada Santa Muerte, que ningún católico debería de profesar esa devoción tan asquerosa y aberrante, que realmente eso, como lo que vamos a explicar más adelantito, son pues obviamente cosas demoníacas, porque eso abre al demonio.
las puertas para que en tu vida tengas alguna infestación, alguna vejación o hasta una posesión. Pero con el tiempo vamos a ir explicando eso ahorita. El niño Fidencio es parte de una pues no cosmovisión, pero es parte de una falsa devoción que tienen algunos que quieren hacer apología del narcotráfico, al igual que el famoso Malverde y otros cosas que bueno, en un momento podemos explicarlo más a detalle. Eso es anticristiano, es anticatólico, porque ni la misma Iglesia Católica tiene avaladas esas devociones, porque para tener una devoción tiene que tener una licencia eclesiástica, tiene que tener un ilobstat o un imprimatur oficial para tener una devoción. Por ejemplo, a la Divina Misericordia, el escapulario, los novenarios que se realizan de diferentes devociones a algunos santos como Santa Marta, bueno, los católicos me entenderán. Para los protestantes que no entienden ni pío de lo que les estoy diciendo, es anticristiano, es anticatólico y no lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque es una apología a la delincuencia organizada, es una apología al demonio, porque aunque el demonio quiera esconderse en lo bello, porque sabemos que Lucifer es un ángel en su esencia, tiene la esencia de un ángel, sigue siendo un ángel caído. Ahí es donde se deformó él. Entonces todo eso lo pueden hacer ver muy hermoso, pueden hacer ver que, ay, eso me gusta, eso me da bien, pero realmente no ven el trasfondo de esa situación, porque la gente se deja llevar realmente por esas falsas devociones, y en un momento dado, cuando ya están viendo que tienen problemas familiares, sociales, culturales, de salud, ahí ellos empiezan a preguntarse, pero ¿por qué me está pasando esto si yo soy una persona de fe, yo hago estas devociones y todo eso? Pues ahí están. Esas son las principales falsas devociones que debemos de evitar. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahorita? Es lo que vamos a hablar, como lo del yoga, el tarot, la cartomancia, que leerte la mano, que leerte el café. Toda esa superstición, todo eso nos lleva a un mal. Puede ser un mal a corto tiempo o a mayor tiempo. No lo puedo decidir yo, porque solamente Dios tiene la potestad, como a Job, como en el libro de Job. A Job le pasó lo mismo. El demonio fue contra su familia, contra sus bienes, contra su salud, pero fue porque Dios lo permitió. Aquí la diferencia es que Job era un hombre justo, y Dios quería probar que aún en la adversidad Job seguía alabando a Dios, pero hubo un momento de duda para Job, que empezó a dudar del poder de Dios, y sus hermanos fueron los que lo ayudaron a recobrar esa fe en Dios, sabiendo que Él es un Dios de poder, un Dios de omnipotencia, un Dios de supremo que nos cuida y nos protege, y que ni el demonio, a pesar de tener la autorización de Dios, pudo tocar a Job en un momento dado. Entonces, aquí la analogía que estoy haciendo es esa, pero el problema aquí es que cuando ustedes quieren irse con el super yo, que solamente yo quiero ganar y hago este tipo de actividades, es cuando abres una puerta a lo demoníaco, y Dios permite que el demonio te ataque para que tú entiendas que solamente Dios tiene el poder para librarte de eso, y si no te arrepientes y dejas eso, pues el demonio te va a seguir atacando. Pero con el tiempo vamos a ir analizando y detallando cómo es eso de que Dios permite que el demonio te ataque, para que no nos extendamos más. De todas maneras, perdón. Adelante, José, adelante. De todas maneras, quería agregar a lo que decía Humberto, que las devociones que la Iglesia aprueba o permite son aquellas devociones que nos hacen crecer en la fe, que nos acercan a Dios. Aquellas devociones que traen en sí misma sana doctrina, que traen en sí misma o ayudan al cristiano a lograr la santidad. Por ejemplo, las apariciones marianas conocidas, como la de Fátima, la de Guadalupe, la Divina Misericordia. Ese tipo de devociones sí están permitidas por la Iglesia, sí están promovidas por la Iglesia. Entonces, el católico tiene que tener discernimiento mínimo para saber qué debe creer y qué no. Devociones a la Santa Muerte es algo, por ejemplo, completamente absurdo y que te aleja totalmente de Dios. El católico tiene que tener ese criterio, ese conocimiento, de no dejarse llevar por esas modas que de cristianas nada tienen. Bueno, quiero también agregar algo que dijo Humberto. Me pareció muy interesante lo que dijo. Dijo que eso sí es idolatría, refiriéndose al niño Fidencio y a todas esas aberraciones,
¿Pero por qué? ¿Por qué eso sí es idolatría? Les voy a decir por qué. Porque dicen, es que el católico carga la imagen de la Virgen y que no sé qué, ¿no? Pero el católico sabe que cuando nosotros vemos a la imagen, por ejemplo, de María Santísima, nuestra mente está con Dios. Ellos no. Ellos le hacen procesiones al niño Fidencio y cosas así. Ahora, hay una iglesia, Humberto, hay una iglesia en México que se llama la Iglesia del Niño Iglesia Fidencista Cristiana. Quiero que sepan que la Iglesia Católica no aprueba al niño Fidencio como santo. Eso no existe. No lo aprueba, eso no existe. Ahora, así rápidamente para darle el paso a Humberto y a José, para que nos digan sobre el yoga. ¿Quién fue el niño Fidencio? Miren, este señor nació en México, Humberto, y yo estaba atacada de la risa cuando leí que nació con los testículos chiquitos y ya, por eso es un santo. No, hermanitos, no se dejen llevar, por eso. Adelante, Humberto. Aquí el problema, Betty, José, es que desgraciadamente estos embaucadores, porque son embaucadores, han querido usar estas devociones para confundir al católico, porque es cierto que en fiestas patronales o en procesiones que la Iglesia Católica tiene aprobadas en sus parroquias o en sus diócesis, la gente ha querido arraigarse de esas costumbres y como sabemos que la costumbre es algo consuetudinario, que es algo que se hace asiduamente, empezaron a mezclar estas falsas devociones anticristianas con lo cristiano. Un claro ejemplo son las famosas brujas o las que leen las cartas que tienen al San Judas Tadeo volteado de cabeza, que tienen a la Virgen María al lado, a San José, a todos los santos, y el problema es que los protestantes confunden a la Iglesia Católica con ese tipo de supersticiones. Y ahorita de eso también debemos hablar. Eso está mal, porque los católicos no profesamos ese tipo de supersticiones. La Iglesia Católica las condena. Hay encíclicas y hay congregaciones que se han hecho con los obispos para empezar a condenar esas supersticiones y empezar a desarraigarlas. El problema vino cuando se inició una secta, porque es una secta que se llama la Iglesia Católica USA México, que se deslindó totalmente de la Iglesia Católica de nosotros y empezó a profesar esas falsas devociones del Malverde, del Niño Fidencio, de la Santa Muerte, promueven el aborto, promueven la eutanasia y tienen vínculos con el narcotráfico. Esta iglesia se nació en lo que es en el centro de México, en Tlalco, y sabemos que en Tlalco hay muchas iglesias que profesan, que tienen una devoción a la Santa Muerte, pero desde el momento en que las diócesis se dieron cuenta de estas falsas devociones, la misma Iglesia Católica desde el Vaticano condenó estas supersticiones y condenó a estas iglesias de que no son católicas y se convirtieron en sectas. Entonces, católicos, protestantes, entiendan que si ven este tipo de conjunciones o mezclas que tienen santos y están leyendo la mano o la cartomancia o el tarot, no es católico. Y esa persona que se dice católica no es católica, porque el católico desde un principio condena la idolatría, aunque los protestantes digan que no, condenan la idolatría, condenan todas las actividades gnósticas o supersticiosas que abren puertas a lo demoníaco. Entonces, yo quiero agregar algo a lo que dijo Betty hace un ratito, con respecto a la Virgen María y la diferencia. Primero que todo, la devoción y el amor a la Virgen María es algo que se puede fundamentar en la Escritura y en la tradición de la Iglesia. La misma Escritura es la primera en alabar a María. En segundo lugar, los católicos no adoramos a María, la amamos como la Madre de nuestro Señor. Ella es ejemplo para nosotros. Ayer celebrábamos su Asunción, pero no es lo mismo. La devoción a María nos acerca a Jesús, nos lleva a Jesús. A María no se le adora, a María se le ama, se le tiene una devoción muy especial porque el mismo Señor Jesús nos la dio como madre de la Iglesia, aunque eso es un tema que ya podemos después desarrollar en otro momento, diferente a estas creencias paganas, a estas creencias populares que alejan de Dios, que sí intentan usurpar el lugar de Dios en la vida del creyente y te acercan al satanismo, y es ahí donde se abren puertas. Yo quisiera, para empezar, si ustedes me permiten, hermanos, hacer una lectura de la palabra de Dios para empezar con este tema o relacionado con este tema que los católicos debemos conocer.
y está ya en Deuteronomio, capítulo 18. Lo voy a leer de la versión de Jerusalén. Lo voy a leer de Deuteronomio 18, les voy a leer del 10 al 13. Dice, bueno, les voy a leer desde el 9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te la vamos a ir. Es decir, vean que la palabra llama abominación a estas cosas. Es algo serio, es algo fuerte, es algo que Dios aborrece. Entonces no es jugando. Decir, voy a leer el horóscopo, es que voy a ir, me hicieron un mal de ojo, voy a que me hagan una limpia. Y ese poco de estupideces. Primero que todo, nosotros creemos en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Y ningún poder del mal nos puede tocar si estamos en las manos de Cristo. Nosotros tenemos que acudir a la presencia de Dios. Católicos, si tienes alguna duda, ve a misa, confiésate, ve al Santísimo, reza el rosario, recibe la comunión, pero no acudas a estas prácticas que son abominación delante del Señor. No nos mezclemos con paz. Ajá, adelante. Sí, mira, José, de hecho, como incluyendo algo más a tu aportación, si los católicos en verdad quisieran tener una meditación verdaderamente cristiana, harían la Lectio Divina. No sé si ustedes conozcan la Lectio Divina, pero es una serie de lecturas en la mañana de los evangelios en donde se hacen meditaciones totalmente cristianas para tener una enseñanza totalmente cristiana para pues aplicarla en el día a diario, ¿verdad? La Lectio Divina, aparte de que tiene muchos formas de ayudarte, la principal es aprenderte la palabra de Dios, porque a veces lees partes de los Salmos, del Antiguo Testamento en sí, de los Proverbios, de Eclesiastes y del Nuevo Testamento, obviamente. Aparte de que te ayuda mucho a aprender más de la Sagrada Escritura, también te ayuda a interpretarla por medio del magisterio, porque el mismo magisterio te dictamina. Hay un librito que se llama Lectio Divina, que te ayuda mucho. Entonces, si quieres meditar cristianamente, está la Lectio Divina. Si quieres meditar, ponte a hacer novenarios. Está el novenario de la oración de San Benito, que aparte de que es una oración exorcística, es te ayuda mucho y te ayuda a prevenir todo ese tipo de cosas. Aunado a lo que dijiste sobre la superstición y sobre lo que es abominable para Dios, también hay que entender, realmente no puedo recordar cómo se dice abominación en arameo ni en el griego, realmente no recuerdo, pero aquí la situación es que la abominación para Dios parte de esa idolatría, parte de la idolatría. Pero la gente que no entiende qué es idolatría, aquí debemos desmenuzar de manera muy rápida qué es la latria. La latria es considerar algo que no tiene los poderes, pero le consideras que es un dios, le consideras algo divino, algo místico, algo que trasciende tiempo y espacio o este mundo natural y lo conecta con lo divino. Esa es la idolatría. Si tú, protestante, crees que nosotros creemos que María es divina, estás en un error. María no es divina, María es humana como nosotros, pero ella fue preservada por designio divino de la mancha original, del pecado original, para que sea la madre de Dios, pero no por eso quiere decir que en su humanidad ella sea de una diosa. Ese es el primer argumento totalmente errado de los protestantes. Humberto, y aunado a eso, mande. Pero a mí me gustaría saber que la gente sepa qué es el yoga y por qué hace tanto daño al alma del cristiano. En eso me gustaría decir algo al respecto. No sé si el yoga es una práctica espiritual hindú muy antigua, se data por ahí del 800 antes de Cristo, y sus posiciones y ejercicios son parte de su cosmovisión. O sea, no hay hinduismo sin yoga, no hay yoga sin hinduismo. Es decir, es una práctica que está relacionada con una religión no cristiana.
Eso lo trajeron a Occidente la Sociedad Teosófica, un señor que se llamaba Christopher Iceworth, no sé si pronuncio bien su apellido. Y la finalidad de la yoga es algo más allá de la relajación, como algunos creen o dicen, ¿verdad? Es una vía de perfección que ellos llaman de 8 pasos para lograr un control de los elementos físicos y psíquicos. Ya por ahí va mal la cosa, ¿verdad? Dice que la persona pretende el nirvana o la extinción del sufrimiento, como dicen por ahí. Y ya sabemos que parte de la vida es sufrir. Incluso Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Es un escapismo. Bueno, ahorita Humberto seguramente lo va a desglosar mejor, pero la iluminación del yoga, los que siguen y profundizan en eso, se logra despertando, y ahí me corrigen la pronunciación, a Shiva, o a Shiva, dice que es una deidad hindú en forma de serpiente, Kundalini, que se dice mora al final de la espina dorsal o bien en los genitales. Entonces la práctica de la yoga te busca despertar esa deidad, dice, de manera que ella empiece a subir por la columna vertebral y vaya despertando de 1 a 1, 6 o 7 chakras, supuestos centros de energía en la espina dorsal, y a tu esposa, Pavarti, dice que está en la cabeza de la persona. Entonces, ese enlace Shiva Pavarti abrirá el tercer ojo a nivel psíquico y físico. Esa es la meta del yoga. Es decir, no es una mera práctica simplemente de relajación, de ejercicio. Todo su trasfondo, toda su cosmovisión, todas sus posiciones tienen un propósito y un objetivo muy relacionado con una religión pagana, con una religión no cristiana, que en el fondo sabemos que detrás de eso pues hay demonios, y por eso abre la puerta al diablo. Estamos haciendo o siendo parte de una práctica pagana. Usted quiere relajarse, usted quiere sentirse bien. Bueno, primero tenemos como meditación el Santo Rosario, nosotros los cristianos. Y si quiere hacer ejercicio, pues haga ejercicio. Pero no mezclemos nuestra fe con una práctica totalmente pagana. Dice que se confirma, ¿verdad? Una señora que se llama Ana Paula Domínguez confirma que las posiciones de este método encarnaban al dios Shiva y que se simboliza mediante un símbolo fálico llamado linga, y que el objetivo era obtener la liberación al fundirse con aquella poderosa deidad. O sea, la finalidad del yoga es despertar en ti la unión de esos dos deidades y unirte a ellas. Deidad. Y estamos cayendo en una idolatría y abriendo puerta, por ende, al enemigo. Hermano Humberto iba a decir algo. Bueno, tenemos que saber que el hinduismo es una corriente panteísta. Si conocen el concepto de panteísmo, es que el panteísmo considera que Dios es todo. Es un Dios único, pero que está en la naturaleza, que está en ti, que está en una mesa, que está en un refrigerador. Así de absurdo es la concepción panteísta, que es totalmente anticristiana a la concepción teísta del cristianismo de qué es Dios. A esto tenemos que entender que el hinduismo tiene varias corrientes ortodoxas o heterodoxas. De hecho, una de las que dijo José es una corriente de las 6 corrientes ortodoxas en donde inmiscuyen a más de los 6 millones de dioses que tiene el hinduismo. Shiva, Brahman y todos ellos son parte de la cadena principal de los dioses hinduistas, pero realmente si la gente se pusiera a leer qué es el hinduismo, no terminaría, porque el brahmanismo, que es la corriente más antigua del hinduismo, que el hinduismo tiene un poquito más de resurgimiento a partir del siglo III o IV después de Cristo, el brahman, esto viene desde 5000 años antes, estamos hablando que es contemporánea a cuando todavía estaba, la caída de Babilonia, en este caso,
cuando apenas Levítico y Deuteronomio se estaban redactando, digámoslo así. O sea, así de antiguo es el brahmanismo, pero este brahmanismo se dio en todo lo que es la parte occidental de India, pegada casi con China hacia el norte, abajo con las islas indonesias, con las Coreas y con Japón. Toda esa corriente oriental se dio ahí. Entonces debemos de entender que el hinduismo es una corriente panteísta que contiene más de 6 millones de dioses, que ellos hasta consideran a la hormiga diosa, a los elefantes los consideran dioses, que es Shiva. Entonces desde ahí parte lo que dice José. Lo que dice él del dios personal se dice Ishahasara, que bueno, no sé cómo se dice en hindú porque no sé hindú, pero tengo entendido que es Ihasara. Es y latina Shasara, Ishara, como le quieran decir. Ese es el dios personal, que para empezar está alimentando el egocentrismo, que es el dios personal, totalmente contrario al cristianismo. Esto está vinculado a la gnosis. Si conocemos lo que es las corrientes gnósticas, son unas corrientes de superstición que caían en lo paranormal, en lo ilógico, que le daban cierta sobrenaturalidad a cosas que no tienen ese principio de sobrenaturalidad, porque no podemos confundir algo natural con lo sobrenatural, ni lo preternatural, ni con lo natural. Entonces, para eso, pues tenemos que ir diferenciando estos conceptos, que bueno, para hacerlo más básico, lo natural es la tierra, donde nosotros vivimos. Lo preternatural es donde viven los ángeles y los demonios, o donde habitan estos espíritus angélicos y demoníacos. Y lo sobrenatural es donde está operando Dios. Entonces, lo sobrenatural nadie lo puede tocar, porque es donde está Dios. Lo natural es lo que percibimos y sentimos los hombres, los humanos. Y lo preternatural es donde operan ellos, los ángeles y los demonios. Que el hinduismo opera según ellos, entre lo sobrenatural y lo preternatural, y no es así. Solamente opera entre lo preternatural y lo natural, que ahí es donde empiezas a abrir las puertas a lo demoníaco. Esto que estoy diciendo, el yoga tiene esta parte que se llama la liberación de las ataduras del alma con la materia. Es lo que les estoy queriendo decir. Quieren que el hombre se libere de la materia para tener una unión con lo sobrenatural como medium, porque les llaman mediums en la nueva era. Ese medium te hace un portal a Dios, a uno de los 6 millones de dioses de hindús, para llegar a lo sobrenatural y ser uno solo con Dios. Desde ahí estamos viendo qué tan anticristiano es eso, porque realmente no es así. O sea, tu alma no puede desaparecer de tu esencia humana para trascender hacia Dios y luego regresar y otra vez estar contigo. Eso es ilógico, eso es absurdo. Bueno, otro argumento que da José, que también lo quiero pues como que pues ahondar más. La falacia más común de los que defienden o hacen apología del yoga es que el yoga no es una religión. Falso. Pero esta falacia no es tan falaz como lo estamos diciendo. Es cierto, no es una religión, el yoga no es una religión, pero si vamos al concepto más básico de religión, es un sistema de creencias que nos acercan a lo divino, ¿ok? El yoga es parte del sistema de creencias del hinduismo para llegar a lo divino. Luego, si tú empiezas a practicar el yoga, estás practicando un parte del sistema de creencias del hinduismo y no puedes separar el hinduismo del yoga. Ese es un silogismo muy fácil que refuta a estas personas, pero ¿por qué no podemos empezar a realizar el yoga? Porque es totalmente anticristiano por el principio básico que estoy diciendo. Y ahorita, pues en un ratito más vamos a empezar a fundamentarlo de manera escritural. Me estoy refiriendo al Viejo Testamento y obviamente también magisterialmente, porque también la Iglesia Católica tiene ciertos documentos que, aunque no la condena totalmente, la condena de manera implícita dentro de estos mismos documentos de la Iglesia. No sé si quieras agregar más tú algo, José. Bueno. Humberto, vale. José, me gustaría que prendieras tu cámara, así no quiero yo que expongas, discúlpame. Sí. Humberto, pero, o sea, por ejemplo, esos movimientos que hacen en el yoga, ¿qué significan? Okay. No veo las preguntas de los hermanos. Ahorita voy a pedir un celular para ver. Sí, mira, la danza, bueno, no sé si, se los voy a ejemplificar muy fácil. No sé si han visto la película de un niño que se llama Pi.
Pi Patel, que se llama Una gran aventura o Una aventura grandiosa, no me acuerdo cómo es la traducción al inglés. ¿No se Esta llama película, ¿eh? ¿No se llama Es Pooh? no, es la vida de Pi. Busquen Ah, en Google la vida de Pi Patel. Esta película está basada en una historia real. Este niño hindú, muy fácil, rápido, es hijo de unos padres que tienen un zoológico y por la crisis que había en la India deciden emigrar a Estados Unidos. Él naufraga en el Pacífico, pierde a su familia, pierde a los animales del zoológico y él naufraga con un tigre, con un chimpancé y con una cebra. Entonces, bueno, la temática de la historia es que antes de esto, el chavo en su adolescencia tenía dudas, muchas dudas. Conoce al hinduismo porque era la religión principal de la India, conoce el cristianismo, o sea, el catolicismo, porque llega con un sacerdote y empieza a cuestionarle quién es el hombre que está crucificado, y conoce el Islam, porque también hay parte del Islam en la India, y conoce lo que es el fundamento de Alá y del Islam. Bueno, él ayudaba a que las mujeres tienen ciertos rituales en la India donde danzan, y las posiciones que ellas hacen son lo mismo que en el yoga. Estas posiciones evocan a los dioses hindús y a la mitología hinduista, en donde ¿cómo se llamaba este ser? Es que lo dijo José, pero ya lo perdí Shiva. aquí. Shiva y Vishnu, que son parte de este parque, digámoslo así, de dioses de los hindús, de los más de 6 millones de dioses, ellos son los principales. Entonces, estas posiciones que las mujeres hacen al danzar son las mismas que evocan al momento de hacer el yoga. El yoga es una serie de posiciones que tratan de relajar la mente y el espíritu y tu físico para poder llegar a esa unión con lo divino, que es lo que había dicho. El yoga es una concepción panteísta que quiere llegar a ser uno solo con Dios. Es el unir el yo transitorio, o sea, mi persona, que es el jiva, como se le dice en el hindú, con el yo eterno, que es el brahman, que es la corriente brahmanista. Eso es lo que pretende hacer el yoga, o sea, desvincular tu materia, trascender el alma hacia Dios por medio de estas posiciones para llegar al nirvana, que es lo que comentaba José. El nirvana, como lo sabemos, el nirvana es la máxima del hinduismo, que es llegar a la plenitud de lo divino, llegar a uno solo con Dios, porque tú también eres un Dios. Eso es el principio en donde radica el nirvana. Y también es algo parte del karma y todas esas cosas. Pero eso es lo que José dijo en principio y es lo más básico que podemos decir. Las posiciones evocan a estos dioses hindús y aunque la gente diga que yo lo hago porque no estoy haciendo algo que evoque al demonio o evoque a un dios hindú, en sentido estricto, la moralidad del acto, que es hacer estas actividades, es donde inicia el pecado. Sabemos que el pecado es por acción u omisión, ¿sí? Si tú, por acción, sabiendo que ya sabes qué es esto del yoga y lo estás realizando, ese es un pecado grave en materia canónica y obviamente te pueden llegar a dar una sentencia de excomunión, ¿sí? Que obviamente pues primero tienes que negar, o más bien, pues sí, negar que vas a dejar de hacerlo. Que bueno, ese ya es otro tema un poquito más complejo. Y la omisión. Dice un principio general del derecho que la ignorancia de una norma no te exime de cumplirla, ¿sí? Este mismo principio general del derecho se puede aplicar también a la Iglesia Católica. No porque por ignorancia no conozcas sobre el yoga quiere decir que lo puedas hacer. Es lo que dije, como lo mismo con la fe. No puedes creer en algo que no conoces. O sea, ¿cómo no vas a conocer a Vishnu y a todos esos dioses y dices, es que yo hago yoga, pero no los conozco, pero lo sigo haciendo? O sea, por lógica tienes que conocer un poquito para saber qué es lo que estás haciendo. O sea, es una tontería decir que lo haces porque me gusta y ya. O sea, nadie hace eso porque le gusta. O sea, si a ti te gusta la música, vas a buscar de tu música y vas a conocerla
para poder explicársela y compartírsela a los demás, ¿no? Es lo mismo con el yoga, o sea, no te puedes eximir o no te puedes justificar en la ignorancia solo porque te gusta hacerlo, o sea, eso está mal. Desde ahí entra ese pecado, en la moralidad del acto está ese principio de pecado. Pero bueno, a lo que estábamos diciendo del yoga, pues no sé si quieres, pues sí, decir algo más, José. No, varias cosas. Hace un rato decías, la yoga no es una religión, ¿cierto? Pero está muy ligada a una cosmovisión religiosa, que es el hinduismo. Y como hemos explicado, sus movimientos, sus ejercicios tienen una finalidad que es despertar supuestamente una deidad para que se una a otra, ¿verdad? Eso me lleva a meditar en aquel pasaje de Pablo en 1 Corintios 10, 20. Se los voy a leer brevemente. Dice: pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, dice, yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. Ahí podríamos ver un principio que aplica en esta situación. Estamos entrando en comunión con los demonios. Y lo decíamos hace un rato, la apertura de ese tercer ojo, que es la finalidad de los swamis o los maestros orientales como occidentales, dice, pues con ello ellos tienen acceso al conocimiento de todo cuanto existe, de toda la realidad, incluido el futuro. Ok, eso me lleva también a meditar a la tentación de Adán y Eva allá en Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 5. Cuando la serpiente le habló, bueno, primero a la mujer y le dijo, de manera que Dios le dijo que no coman de este árbol porque moriréis. Dice, no, estoy parafraseando. Es que Dios sabe que si lo comen serán como dioses. La tentación se repite. La tentación de conocerlo todo, de poder. Esa tentación que lleva implícita la práctica del yoga con la apertura de ese tercer ojo. Entonces, esto que estamos hablando aquí hoy, esto es para católicos y cristianos en general que de verdad quieran vivir su fe, que de verdad quieran entender las cosas como son. Si usted es un católico light, si usted es un católico tibio, si usted es un católico del montón, pues qué lástima, ¿verdad? Pero si usted es un católico que quiere vivir su fe, usted tiene que entender que estas prácticas no son compatibles con nuestra fe y abren puertas a demonios. Y quiero agregar algo. Al diablo no le interesa si usted conoce o no. Ah, es que yo no sabía que el yoga era peligroso. Al diablo eso no le importa. Usted le abrió la puerta, él entra. A él no le importa si usted la abrió inocentemente o conscientemente. Él se va a aprovechar. Lo que pasa es que tenemos que hacer conciencias para cerrar esas puertas, para no abrirlas más. Tener mucho cuidado porque estamos jugando con fuego. No es un simple ejercicio, no es como ir a correr, no es como ir al gimnasio. Estamos abriendo las puertas a una práctica pagana. Como decía Pablo allá en 1 Corintios, estamos inmolando a demonios. Estamos abriéndole las puertas a demonios y estamos cayendo en la vieja tentación del Génesis. No sé si te iba a decir algo. No, o sea, me estoy acordando también me estoy acordando de las películas. A ver, Humberto, ahí por favor, siento que me instruyas. Por ahí escuché a alguien, no recuerdo a qué católico, ya se fue, que las películas, por ejemplo, las películas las películas que de miedo y todas esas, ¿también son puertas que abre al demonio, Humberto? No, es que ahí es de lo que estaba hablando ahorita, la moralidad del acto. Mucha gente piensa que por ver películas de terror ya te vas a poseer. Eso es una vil falacia. Para que tú seas poseído por el demonio, tú tienes que invocar al demonio. Ese es un principio básico de la demonología. O sea, no puedes poseerte nada más porque viste algo. No. La moralidad del acto... ¿Vale? No, pero a lo que me refiero yo, o sea, no es que ya yo sea, o sea, no es que ya me poseyó el diablo por ver una película, no. Mi pregunta es esta, o sea, ¿qué mal me hace, por ejemplo, o sea, ver una película de terror? ¿Qué mal me hace, por ejemplo? Ah, ok. No, eso es lo que voy, no te hace ningún mal. O sea, tú puedes verlas, no hay problema con verlas. Nada más que sí debes de tener ciertos criterios. Una, para poder ver una película de terror, por lo menos tienes que estar protegida, estar en gracia con Dios, en este caso estar confesada, no tener
pues sí, obviamente pecados de materia grave, podrás tener pecados veniales, porque todos tenemos pecados veniales, pero que tengas pecados graves, que bueno, sabemos cuáles son, todos, hasta protestantes saben cuáles son los pecados graves, creo, pero ese es el problema. O sea, si tú quieres ver una película de terror y tienes un pecado grave, puede que sí, te puede llegar a afectar, puede que sí, pero siempre y cuando sea un pecado grave. Pero también, otra cosa, si tú quieres ver la película de terror, a eso es a lo que iba, si tú quieres ver una película de terror solo por el hecho de tener el morbo de verdaderamente ver qué me pasa, ahí es un pecado de tentación, porque tú mismo estás tentando a Dios, porque estás tentando a Dios y estás tentando al demonio, porque no nada más el demonio te puede tentar. Y bueno, en este caso Dios no tienta, para que comprendan eso, porque lo van a decir, es que dijiste que Dios tienta. No, el demonio te puede tentar, pero el mismo Padre Fortea te explica eso en su Suma Demoníaca, de cómo es la tentación y cuándo debemos de saber cuando el demonio sí te tienta y cuándo no te está tentando. Pero tú, humano, también puedes tentar al demonio, con eso que acabas de comentar. Ah, es que mira, ese chavo trae la ouija, deja juego con ella, a ver qué me pasa, a ver si es cierto que puedo hablar con los demonios, a ver si se me aparece mi abuelita. Desde ese momento tú estás en tu actuar, estás empezando a tentar al demonio para poder llegar a esa finalidad, y es ahí donde empieza el problema, la acción. O sea, todo empieza desde la acción, que es el consentimiento del acto y la racionalidad de ese acto. Es lo que estoy diciendo desde antes. O sea, tienes que racionalizar ese acto y llevarlo a cabo porque ya conoces lo que quieres, conoces la finalidad o vas a buscar esa finalidad. Ahí es donde entra esa moralidad del acto y es donde tú empiezas a pecar porque quieres tentar a cosas o a fuerzas que tú no conoces y empiezas a abrir esos portales. ¿Y qué son puertas? Pues bueno, como acabamos de decir, solamente hay una unión entre lo humano, entre lo natural con lo preternatural, ¿sí? Si tú empiezas a ver películas de terror con esa finalidad de verlas por morbo, de ver si te aparece un demonio o algo, estás abriendo una puerta. Pero si tú, persona, conoces que las películas de terror, aunque son algunas de ciencia ficción y algunas están basadas en la historia real o en hechos reales, pero tú la ves con la finalidad de hacer investigación, con la finalidad de conocer un poquito más, con la finalidad de divertirte, hasta cierto punto es aceptable, pero hasta otro cierto punto no. Porque como una película donde te va a hacer sugestionar, te va a hacer sentir bien. O sea, ahí es donde entra la incongruencia de la persona. O sea, si tú lo estás viendo, porque obviamente los sacerdotes exorcistas tienen que ver películas de terror para ver si en verdad están explicando algo que no transgrede con la realidad, lo pueden hacer. Y no por eso quiere decir que el exorcista se va a poseer, o el sacerdote se va a poseer, o la persona se va a poseer. Pero la intención o la finalidad es lo que te trae consecuencias. Dice el mismo catecismo, el fin no justifica los medios, ¿sí? O sea, si tu fin es ilícito y estás usando medios ilícitos para llegar a esa finalidad ilícita, pues las consecuencias van a ser graves para ti. O sea, es simple lógica. Yo diría, pero hermanos, que... Perdón. Ajá, sí, dilo José, dilo. Yo diría, hermanos, que, bueno, con respecto a esa pregunta de Betty, más que nosotros empezar a decir si esto es bueno o es malo, yo preguntaría, ¿qué me edifica y qué no me edifica? Uh-huh. ¿Qué me acerca a Dios y qué no me acerca a Dios? Porque podríamos entrar en un tema de, no sé, tomarme una cerveza es malo o tal cosa es mala, pero yo me pregunto, ¿qué me edifica? ¿Realmente me edifica a mí ver películas de terror o hacer X o Y cosa? Nosotros tenemos que empezarnos a construir desde ese punto de vista aquellas prácticas, aquellas cosas, no tanto, bueno, obviamente hay que tomar en cuenta si son pecado o no, pero no solamente eso, sino cómo eso me hace crecer o me acerca a Dios, o puede ser un distractor, porque incluso puede ser que no sea algo malo en sí, pero puede ser un distractor que me aleje de Dios. Por ejemplo, en el caso concreto de lo que estamos hablando, principalmente del yoga, pues estamos viendo que es una práctica que no sé, me corrige, hermano, pero sí podríamos llamarla pecado. Porque ¿que no agrada a Dios? Que no agrada a Dios, una práctica que me aleja de Dios,
que no me edifica, que no es muy compatible con la fe. He leído por ahí que las películas de terror pueden abrir puertas al demonio. Bueno, repito, yo diría, ¿me edifica eso? ¿Me ayuda? Yo como cristiano católico que quiero vivir bien mi fe, ¿me ayuda eso? Mira lo que está diciendo Guido, José, mira lo que está diciendo hermanito Guido Rojas, está diciendo. Ya no es mi hermano. Dice, la Virgen María también la invocan en la nueva era como la reina celestial. Yo no sabía eso. Sí, bueno, la nueva era también es parte de lo que queremos hablar porque el yoga tuvo un resurgimiento junto con todas estas corrientes New Age, en donde la cartomancia, el tarotismo, la lectura de la mano, la lectura del café, todo ese tipo de supersticiones. ¿Mande, José? La santería también. Ellos la santería. Toda esta gente New Age mezclan, agarran elementos de la fe católica y las mezclan, pero para engañar, es algo que el enemigo hace para engañar, pero en realidad... También la angelología, de hecho también hay una corriente de angelología donde meten un montón de ángeles que ni siquiera existen, que bueno, como católicos debemos de tener que los coros celestiales de los ángeles ya están definidos por la Iglesia Católica y cada uno tiene su jerarquía, que son querubines, potestades, bueno, etcétera. Eso es lo que debemos de entender, pero hay una corriente dentro de la New Age en donde empiezan a sacar nombres de ángeles, que esos ángeles son corrientes sumerias, semíticas de hace miles de años, en donde están resurgiendo esos nombres que hacen creerlos que son ángeles que nos cuidan. Sabemos que nosotros tenemos ángeles custodios, pero no son los mismos ángeles custodios porque tienen nombres que evocan a ciertos demonios. Igual la demonología tiene una zoología, así lo dice el padre Fortía, de demonios, que también tiene una jerarquía de demonios, que en este caso pues Asmodeo, Belcebú, Dios los reprenda. Esa jerarquía demoníaca tiene a su vez un ejército, que son las terceras cuartas partes de los coros celestiales que se dividieron en el momento en que hubo la gran lucha entre el bien y el mal, que fueron los que expulsó Dios en ese momento con Lucifer, que antes era Luzbel, ¿sí? Todo esto lo empezó a agarrar la angelología, que es una corriente gnóstica y supersticiosa, que es lo mismo que está diciendo José Garro. La santería, ese es el gran problema que tenemos muchos católicos, que están queriendo mezclar esto, pero es por ese mismo hecho de la New Age, que es una corriente que se dio a inicios del siglo XIX con John Smith, que es un gnóstico, que hasta hay escuelas gnósticas, no sé si han visto en sus estados o en municipios o en países, que hay escuelas gnósticas que quieren hacer trascender al hombre para llegar a ser uno solo. Esto, junto con el yoga, es lo mismo, es exactamente lo mismo, y es una corriente panteísta. Ya habíamos explicado con lo anterior qué es el panteísmo. Pero bueno, para seguir ahondando en el tema, las películas de terror... Perdón, un detalle ahí. Sabemos por la iglesia que hay 7 arcángeles. Sí, son los coros celestiales. Se conoce 3 nombres nada más. Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael y Gabriel. Por ahí andan otros nombres, pero eso no es doctrina católica, eso es New Age, tengan cuidado. De hecho, bueno, hay una carta, no me acuerdo cuál es, la tengo guardada en PDF, en donde explica parte de la angeología, que debemos de diferenciarla con la angelología, que esa es la corriente de la New Age que estudia los ángeles, según eso. La angeología es una corriente de la teología sistemática y dogmática que estudia los coros celestiales y que estudia pues ciertos ámbitos de lo preternatural, que también es corriente de la demonología. Pero bueno, no vamos ahorita a mezclarnos en eso, pero para que tengan la diferenciación, por favor. Como lo dice José, esos ángeles que tienen nombres como Galadriel y Nataniel y Pinfaliel y nombres bien extraños, esos no son nombres cristianos de ángeles, ¿sí? Los 3 únicos avalados por la iglesia son los que escrituralmente aparecen en la Biblia, ¿sí? En el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, uno en el Deuterocanónico, y nada más. Los demás son extrabíblicos, al igual que algunos nombres que son extrabíblicos también de las jerarquías demoníacas, que en este caso también uno puede ser Astarot. Astarot no viene en la Biblia como tal, pero viene de los dioses fenicios, que es la diosa Astarte, que es la diosa de la fertilidad, ¿sí? O sea, todo eso es una mezcolanza que debemos de tener en cuenta a la hora de empezar a buscar ese tipo de cosas. Y es lo mismo que pasa con el yoga, porque los que quieren hacer el yoga
los que son instructores de yoga dicen, es que el yoga no es malo porque yo no lo hago con un fin de religiosidad o de conectarme con la religión. Eso es una falsa, pues sí, es una mentira totalmente, porque como lo que dijimos José y yo ahorita, esto solamente lo único que está haciendo es unirte el yo, que es transuente en esta vida terrenal, con el yo eterno, que ya lo habíamos dicho, el Jiva es el yo transitorio y el Brahman es el yo eterno, que así es la concepción. Al diablo no le interesa si tú lo haces con buena intención, entre comillas. Al diablo no le interesa si lo haces inocentemente. Tú le abres la puerta, él entra. Así es. Sí, o sea, la demonología, bueno, ahorita, bueno, quería ahondar más en lo que es ya más en demonología. El exorcista Gary Thomas, bueno, para los que viven en Estados Unidos, igual lo pueden ir a visitar. Mande. Están preguntando algo mi hermanita Sandra. Dice, ¿y de dónde sacan todos los demás ángeles? De los demás ángeles, de la tradición de la iglesia. O sea, es que debemos de entender que la iglesia tiene una tradición. Dentro de esta tradición tenemos escritos cristianos en donde se dan otros nombres de manera extrabíblicos, ¿sí? Un ejemplo claro son los evangelios apócrifos, que son venerables para la Iglesia Católica, pero no conforman parte del canon de la Iglesia Católica, en donde nos dan mucha luz sobre otros nombres de los ángeles o de los arcángeles, ¿sí? No porque no estén en la Biblia quiere decir que sean anticristianos, los que son de los 7 coros celestiales o los otros nombres de esos coros angelicales, ¿sí? Para esto tienes que leerte todo el catecismo, porque en el catecismo también viene explicado parte de los ángeles, y para esto tienes que leer parte del magisterio. Pero si no lees ni esto ni ello, pues ¿cómo vas a saber? Entonces, ¿vale? Lo que tienen que tener cuidado los hermanos es tener criterio y discernimiento cuando algo viene de la New Age, la fuente, ¿verdad? Sí. No es lo mismo que te lo diga un maestro del horóscopo a que te lo diga el magisterio de la iglesia. Así es, o sea, todo lo que nosotros como católicos profesamos como fe, que profesamos como doctrina, todo viene contenido dentro del magisterio. Nosotros no hablamos algo que esté fuera del magisterio. Entonces, si estos nombres que estamos mencionando no pertenecen en parte del canon, está bien, sí, pero no por eso quiere decir que esos nombres no figuren en otros escritos cristianos. Que bueno, ahorita realmente no recuerdo los nombres de todos los arcángeles, ¿sí? Pero sí son 7. De hecho, algunos sí vienen contenidos. La iglesia admite 3. Ajá. 3 en este caso, nombres. Los 7 coros celestiales están divididos por querubines, arcángeles, ángeles, potestades, dominios y otros 2 que no recuerdo, ¿sí? Esos son los 7 coros celestiales y a su vez, esos 7 coros celestiales están subdivididos en otras divisiones, pero esta parte de la angelología es muy complicada explicarla porque la tradición de la iglesia apenas está discerniendo toda esta información y la está plasmando dentro de la doctrina de la iglesia católica. Entonces, todo lo que ahorita a la luz de la iglesia y del evangelio tenemos es solamente esto, ¿sí? Y es lo único que la iglesia puede darles como luz. Los 3 que hemos dicho, que es Rafael, Miguel y Gabriel, son los únicos 3. Párenle de contar. Nosotros no. Quiero hacer un paréntesis. Ahorita que dices que estamos acá, que esos ángeles salen de los libros apócrifos, me estoy acordando que, por ejemplo, ¿de dónde saca la Iglesia Católica los nombres de los padres de la Virgen María? Pues de los libros apócrifos, ¿no? Del Protoevangelio de Santiago. Por ejemplo, también, ¿de dónde sacan, por ejemplo, el nombre de los reyes? Ahora, ni siquiera dice la Biblia que eran magos. Entonces, también salen de ahí de los libros apócrifos. Okay. De hecho, bueno, atendiendo a la palabra de mago, para que también entiendan que no es algo supersticioso decirle mago, magos en la tradición judio-cristiana o en la tradición del judaísmo, el mago era el sabio de Oriente, eran hombres que conocían muchas cosas, que eran hombres cultos, no que fueran magos y hacían magia como sacar un conejo, porque eso piensan algunos, no es así, o sea, realmente el concepto, tenemos que atender al concepto siempre y al contexto sociocultural y conceptual de lo que estamos hablando, pero bueno, es eso. Hay muchos evangelios apócrifos, hay muchos escritos o documentos históricos que nos dan mucha luz para poder conocer más de nuestra doctrina católica.
Y no por eso quiere decir que nosotros estamos transgrediendo lo que dicen las escrituras, porque realmente es una unión. De hecho, ahorita estaba viendo un meme que decía solum verbum Dei en contra de la sola escritura. Sabemos que la sola escritura es un fundamento luterano, ¿sí? Y el solum verbum Dei quiere decir que nosotros tenemos una unidad con el verbo de Dios, que es la escritura y el magisterio, que en este caso es la tradición, la escritura y todo lo que conocemos de la iglesia, que eso a su vez es el depositum fidei, y este depositum fidei es lo que nosotros estamos respaldando con toda esta información de por qué el yoga es anticristiano, de por qué todas estas corrientes gnósticas y de la New Age es anticristiana, y por qué no debemos empezar a practicarlas, o los que la están practicando déjenlas, porque ahorita a lo que vamos a comentar sobre la demonología y sobre posesiones es un poquito más fuerte, y antes de eso necesito que todos al menos recen un Padre Nuestro internamente para que estén protegidos, por favor, espiritualmente, sí, porque el hablar... Ajá. ¿Sí, José? Bueno, New Age, el cristiano no debe practicar la yoga, no debe leer el horóscopo, no debe usar amuletos, no se vale eso de la herradura, de la pata de conejo, todo ese tipo de cosas, hay que dejarlas, son superstición, no van con la fe con Dios. ¿Y por qué a Dios le molesta eso? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a Dios que no confío en Él, que confío más en una herradura, que confío más en una pata de conejo, que confío más en el brujo, que mi paz interior no la obtengo de Él, la voy a buscar en el yoga, supuestamente. Por eso a Dios no le agradan esas cosas, porque estamos sustituyéndolo lo que solo Él nos puede dar. Y eso es idolatría. Ese es el concepto más básico de idolatría. Antes de que digas eso que vas a decir, me gustaría rezar un Padre Nuestro aquí para los que nos están viendo y también para nosotros. Resignarnos. Al cabo esto rápido. Vamos a iniciar el Padre Nuestro en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria a Dios, María. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios, Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. Listo. Bueno, ahora sí, Humberto. Aquí vamos a entrar un poquito de materia más detallada. ¿Por qué el yoga abre puertas a lo demoníaco? ¿Y cómo es que te puedes llegar a poseer? Como lo había dicho anteriormente, para poder llegar a ser poseído es muy complicado. Para empezar, no cualquiera se posee, no cualquiera puede ser poseído, porque solamente por voluntad de Dios, para manifestar su gloria y su poderío, puede ser poseído por un ente demoníaco. Es el mismo claro ejemplo de Job, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero en diferencia, Job solamente fue atacado en sus bienes y en su salud y en su familia, porque él era un hombre justo, ¿sí? Ahí no cabe la referencia que yo voy a dar. Un demonio siempre está buscando la manera de tentarte, siempre está buscando la manera de atacarte. El ente demoníaco siempre, como es muy astuto, y no es que conozca el futuro o conozca cosas, como es un ente y tiene la esencia angelical, una esencia angelical caída, es mucho más astuto y sabe discernir mucho más rápido que el hombre en su posición terrenal, ¿sí? Uno de los aspectos de los ángeles es que ellos son más inteligentes, y los ángeles se comunican por medio de especies inteligibles. ¿A qué me refiero con una especie inteligible? Son argumentos en sí. Ellos se comunican a través de la mente, ¿sí? Las especies inteligibles son argumentos, son pensamientos.
Así es como el demonio empieza a tentarte, por medio del pensamiento. ¿Y cómo sabemos cuando te está tentando el demonio? Cuando te está alejando de Dios, como lo dijo este José Garro. Cuando te está alejando de Dios, alguna actividad que tú estás haciendo, ahí es cuando el demonio te está tentando, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo el yoga llega a hacer que yo me vaya a poseer? Bueno, el yoga no necesariamente te va a poseer, te puede vejar, te puede influenciar o te puede llegar a infestar. Estos conceptos en la demonología no son lo mismo y tampoco el estar poseído es lo mismo que lo que acabo de comentar. Entonces, pues poco a poco vamos a ir entendiendo estos conceptos, pero principalmente cuando una persona hace yoga, cuando una persona hace el tarot, cuando una persona le lee la mano, las cartas, evoca espíritus con la santería, va con el brujo o la bruja, todo esto está abriendo puertas solamente para que tú seas, obviamente, te tiente el demonio, sigas cometiendo el acto y en sí mismo puedas llegar a ser vejado, influenciado o infestado. Hermano Humberto, una pregunta. ¿Podríamos decir entonces que estas prácticas como el yoga pueden traer una posesión o si no te poseen, por lo menos te aleja de Dios, pero sea como sea, al final de cuentas el enemigo logra su objetivo, ¿cierto? ¿Podrían darse esas dos cosas? Sí, bueno, ejemplificando, les voy a contar una anécdota cuando yo era pequeño. Yo estaba en primero de secundaria, creo, y vi la película de La Maldición. No sé si la han visto, pero la versión japonesa, ¿sí? Ahí es donde yo también llego a veces a preguntarme, pero ya de una manera más profesional, ya después entendí el por qué me pasó esta situación o esta anécdota que les voy a contar. Yo vi en la escena en donde sale la mujer esa de los pelos negros, toda fea, en el baño, yo me impacté mucho. ¿Yo? Y estaba totalmente... ¿Acaso seré yo, la de los pelos negros? No, tú no, Betty. Estoy hablando la de la maldición, la película, la versión japonesa. Ese espectro o ese ente que sale ahí, a mí me atacó mucho, ¿sí? Me quedó muy grabada ese ente o ese espectro. Al punto de que duré casi como 2 semanas o 3 semanas sin poder dormir, sin poder comer, sin poder hablar. Le tenía que decir a mi hermana, más chica que yo, por 4 años, que me acompañara hasta la planta alta de mi casa, de mi cuarto, perdón, para yo poder caminar hasta mi cuarto porque tenía miedo y no me podía ni bañar porque fue en la escena donde sale en el baño esta imagen en donde yo ya no podía ni bañarme porque tenía miedo. Eso, ya cuando empecé a estudiar esto, eso es la influencia demoníaca. No estás poseído, pero te está influenciando en tu actividad, en tu quehacer del diario y te deja intranquilo, no puedes hacer nada porque estás solamente pensando en esa situación. Eso es la influencia demoníaca y también puede considerarse como una vejación. La vejación y la influencia son muy parecidas, solamente tienen pues diferencias un poquito muy leves. A diferencia de la infestación es un poquito más grave, es cuando los demonios te están atacando a cada rato. La infestación era lo que tenía San Ignacio de Loyola, que el demonio constantemente lo atacaba, se aparecía el demonio, pero no lo estaba poseyendo, porque la posesión es en sí que el espíritu demoníaco te posea totalmente y tu racionalidad se pierda en el espacio-tiempo y tú no eres dueño de tus movimientos o de tus acciones, sino que el demonio está siendo dueño de tus acciones y de lo que estás pensando y hablando. Es por eso cuando ustedes ven en los... Ajá. De hecho, algunos santos fueron atacados por demonios, como el Padre Pío, si no recuerdo, pero ellos no fue porque estuvieran en lo malo, los atacaban más bien por lo bueno. Es eso, es que bueno, hay también diferenciar eso. De hecho, los católicos somos más... Bueno, una pregunta que muchas veces hacen los ateos o los no católicos es ¿por qué a mí no me posee un demonio si yo soy ateo y yo no creo en Dios o yo ataco a la iglesia católica y por qué no estoy poseído? Bueno, porque Dios no lo ha permitido. Solamente Dios permite que los demonios se muevan o se arrodillen, como lo dice la Biblia, ¿sí? Porque toda rodilla se va a doblar en mi nombre. Si Dios no dice, arrodíllate, pues Él no se va a arrodillar. Así pasa con los demonios. Si Dios no le permite al demonio atacarte, el Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer el demonio, perdón.
a esas personas por misericordia de Dios, pero también podríamos pensar que esas personas están caminando en dirección al enemigo. Él está contento, los tiene ahí. Sí, es que bueno, aquí la situación es que la gente piensa que porque no está invocando al demonio, piensa que no hay un trasfondo que te haga acercarte a lo demoníaco, y eso es una mentira. Todo lo que te aleja de Dios es lo que te acerca al demonio, ¿sí? Todo lo que es ilícito para Dios es lícito para el demonio. Entonces, tomando esta premisa, si tú estás haciendo el yoga, conociendo todo lo que ya dijimos, y aún no lo conociendo, te está acercando al demonio, y te está acercando más al mal que al bien, porque esto no te está haciendo un bien, te podrá hacer un bien temporal, pero no te está acercando a un bien eterno, como las gracias divinas, que son las obras, que es la confesión, que es la penitencia. Esa es la gran diferencia entre la cristiandad y los actos que la cristiandad pide para acercarte a Dios, y los actos del mundo que te alejan de Dios y te acercan al demonio. Entonces a eso es a lo que vamos. En eso entra la moralidad del acto. Así es. No todo me es lícito. O más bien, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es, perdón. Es eso, o sea, realmente el problema aquí es que ahí debemos de conocer el trasfondo de las cosas que estamos realizando. Es como el ejemplo que das del vino. O sea, no porque yo me tome una copa de vino quiere decir que soy alcohólico. Es un absurdo. Porque para ser alcohólico tengo que hacerlo constantemente, sabiendo que es un error, sabiendo que me está dañando a mi salud, sabiendo que me estoy lastimando a mí mismo, pero lo sigo haciendo. Eso es el alcoholismo, y eso es un vicio. Y sabemos que el pecado es un vicio, como la gula, como el decir mentiras, es un vicio, o sea, es un defecto de la persona, pero no que sea inherente a la persona, sino que por medio de lo que estamos viviendo, tú lo consideras lícito, pero no lo es. Pero para ti, como te está dando un provecho temporal, tú lo sigues cometiendo. Entonces ahí es donde entra ese principio de la moralidad del acto. De donde está tu tesoro está tu corazón, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que condena el Viejo Testamento. Realmente la idolatría, esto que estamos hablando del yoga es puramente idolátrico. ¿Por qué es idolátrico? Porque inconscientemente o conscientemente, según sea el caso, estás adjudicándole algo que tú no debes de tener. Una persona no puede tener clarividencia, no puede tener poderes mágicos, no puede buscar el trascender el espíritu, porque eso es anticristiano y eso es parte de la idolatría, porque estás usando como un medio, una religión o un sistema de creencias para llegar a un fin ilícito. Y eso lo condena, en este caso, Levítico. Tú diste la cita de Deuteronomio, yo voy a dar la de Levítico, que es la de Levítico 19, del 26 al 31. En el versículo 31 dice: no vayan a los que tratan de comunicarse con los muertos, ni consulten a los adivinos, para que no queden impuros por su causa. Yo, el Señor su Dios. En este caso, Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, ya nos está dando la pauta de qué es la idolatría. La idolatría es considerar algo que no es divino, pero que tú le estás considerando que es divino o que tiene poderes divinos. Y el yoga es lo mismo. Le estás dando poderes divinos a algo que ni siquiera tiene poderes divinos. Las posiciones, las meditaciones y todo lo que tú haces en sí en el yoga es un principio idolátrico, porque tú estás evocando dioses que ni siquiera conoces, estás evocando posiciones que ni siquiera sabes qué significan, y estás evocando demonios, porque es cierto, estas religiones paganas son demonizadas. O sea, entonces, al momento de estar realizando estas actividades, tú empiezas a abrir estos portales a lo demoníaco y te están alejando de Dios, y es más fácil que el demonio te envuelva para que tú seas influenciado. Cuando hermano, Dios lo que permite... pasa es que estamos, perdón, lo que pasa es que, como lo decíamos hace un rato, estamos poniendo nuestra confianza en situaciones o en cosas o en prácticas que no agradan a Dios y que buscan darnos lo que Dios debe darnos.
Por ejemplo, el yoga, ¿por qué la gente busca yoga? Disque paz, disque tranquilidad, disque armonía. Si usted realmente quiere una paz que permanezca, quiere armonía, quiere sentirse bien, eso está solamente en Cristo. Y Él nos dejó sus medios, nos dejó la Eucaristía, nos dejó los sacramentos. Entonces, estamos diciéndole a Dios, tú no sirves, es como decir a Dios, tú no sirves, tú no eres suficiente, me sirve más el yoga, me sirve más esto. Ese es el cuidado que tenemos. Sí, y de hecho, bueno, ya hablando también ya en materia de demonología, Gary Thomas, él es un sacerdote exorcista que vive o reside en San José, California, en la diócesis de San José. Es muy famoso porque él ha realizado varios exorcismos, no se diga el padre Amort, no se diga el padre Fortea, que bueno, yo soy su discípulo. Bueno, ahorita yo voy a ejemplificar con muchos casos. Mucha gente dice que el demonio no posee al hacer yoga. Eso es una mentira. Hay muchos casos concretos estudiados por el Vaticano y bueno, una doctrina pontificia que hay de exorcistas ha llegado a la unanimidad, y me incluyo como demonólogo, y también, bueno, mi hermano Víctor Gamboa, que también está en las redes sociales, no sé si lo conozcan, Víctor Gamboa también es muy seguidor del padre Fortea y también es exorcista, laico, igual que yo. Víctor Gamboa es el médico, es el doctor. Es él es... ¿Es tu hermano? No, hermano en la fe. Él y yo llevamos varias páginas de demonología. Okay. Él y yo, bueno, y junto con esta comisión pontificia, que estamos hablando de los obispos, hay una congregación de obispos que llegaron a la unanimidad de empezar a estudiar más el yoga y estudiar otros supersticiones para que el Vaticano mismo, por medio de ya sea de una encíclica, un motu propio o algún documento obviamente oficial de la Iglesia, condena estas prácticas, porque es cierto, la Iglesia no las ha condenado del todo, pero implícitamente están condenadas por varios documentos. De hecho, voy a citar uno que es la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Esta carta es fechada en 1986 y para que lo tengan más así en cuenta es el numeral 12 y el numeral 14, en donde condenan de manera implícita el yoga, el tarot, la cartomancia y estos efectos que hacen del espiritismo negativos y que lo considera la Iglesia que son negativos para el alma humana. Bueno, volviendo a Gary Thomas, que es parte de lo que acabo de comentar. Gary Thomas ha hecho más de 20 Están haciendo dos preguntas. Dice Antonio Monzón, entonces practicar el Tai Chi, Qigong o Qigong está mal, y luego dice, y también las demás artes marciales porque estimulan los puntos de acupuntura. Bueno, es que vamos a entrar en un tema un poquito más complejo, pero es también entrando en la moralidad del acto. El Tai Chi y ese tipo de artes marciales, porque son parte de un deporte, no están condenados por la Iglesia porque son deporte, ¿sí? Estamos hablando ahorita tajantemente y específicamente de estas, ¿cómo podríamos llamarle? Caminos que te llevan a una falsa espiritualidad. Si bien el Tai Chi... ¿Sí, José? Ahí quiero aportar algo, porque, por ejemplo, la práctica de un arte marcial va a depender de dónde la practiques, con quién la practique y la filosofía que lleves con ella. Muchas escuelas de artes marciales se enfocan meramente en lo técnico, en lo deportivo, en lo físico. Ahí no habría problema. El asunto del yoga es que el yoga intrínsecamente, per se, ya de por sí mismo, él conlleva una cosmovisión, una creencia, una filosofía, una ideología, como lo quieras llamar, que te lleva a un objetivo, que es el que hablábamos. O sea, el yoga no se puede desligar de eso. Esa es la diferencia. El Tai Chi y otras como el Krav Maga, varias artes marciales mixtas, el boxeo también, o sea, no, es que llegamos a un fanatismo, como lo dijimos al principio, no podemos caer en un fanatismo o en un conservadurismo tan exagerado. Si bien el boxeo viene desde las culturas grecorromanas, y no por eso, porque sea parte de una actividad o del etos de una cultura milenaria, quiere decir que ya sea satanizada y sea condenada por la Iglesia. Igual el taekwondo,
El taekwondo también es una disciplina deportiva, pero no porque sea de las tradiciones orientales o del Asia Central, digámoslo así, quiere decir que ya sea pagana y sea condenada o paganizada por la iglesia. De hecho, aquí es donde debemos de hablar sobre la cristianización o la inculturización que hizo la iglesia al momento de empezar a evangelizar a las personas, ¿sí? Un ejemplo. ¿Conocemos la historia del árbol de Navidad? Bueno, el árbol de Navidad en las tierras nórdicas era parte de un ritual pagano. Cuando llega San Patricio a las tierras nórdicas, San Patricio también usa el trébol, San Patricio también usa al árbol de Navidad para evocar a Dios, ¿sí? Pero él le da la plenitud de la verdad a ese contexto de rituales, y en vez de estar hablando de un dios como Thor o Loki o esos dioses nórdicos, San Patricio dice, es que no son estos dioses, estos son dioses son falsos. Esto evoca al verdadero Dios, que es Yahvé, y que su hijo es Jesucristo. Y es cuando se cristianiza esa práctica del árbol de Navidad. Otra es la del trébol. Perdón, hermano, podríamos mencionar ahí lo del Sol Invictus en Roma, que adoraban también, el sol. Exactamente. El 25 de diciembre, una fiesta pagana. Llegó el cristianismo y les dijo, no, el sol, el verdadero Dios es Jesucristo. Ajá. Y ahí se cristianizó una fiesta pagana, se evangelizó. Es lo mismo que estás diciendo. De hecho, eso vamos. O sea, la Iglesia Católica ha cristianizado y ha inculturizado muchos de sus rituales dependiendo del contexto sociocultural que vive cada época. Un ejemplo muy claro es el rosario. Muchos dicen que el rosario empezó con Santo Domingo de Guzmán, y no es cierto. El rosario empezó desde las persecuciones de Nerón y en el Coliseo. El rosario, las mujeres en Roma, mujeres paganas de Roma, usaban la corona de laurel. No sé si la han visto. La corona de laurel tiene como pétalos de rosas hermosas alrededor. Las mujeres vírgenes, que son las que buscaban principalmente los detractores de la iglesia, de la cristiandad, de la protocristiandad, buscaban a vírgenes, y algunas mujeres que ya eran convertidas al cristianismo, que eran romanas, usaban esa corona de laureles, la famosa corona de laureles. Y las mujeres cristianas, en vez de evocar a las diosas paganas de Roma, usaron eso para empezar a recitar los salmos en cada cuenta o en cada pétalo de la corona de laurel. Y esa es donde empieza técnicamente el rosario. Después, cuando se da, empieza a empezar a evolucionar, digamos, el rosario, usan el salve que viene en la escritura, y empiezan a recitar el salve, que es el saludo que hace el ángel a María, y empiezan a recitarlo dentro de esas cuentas de pétalos. Esa es una cristianización o una inculturización de la cristiandad a un ritual pagano que le quita todo ese paganismo y lo convierte meramente cristiano. Es lo mismo a lo que queremos llegar con estas disciplinas deportivas. No porque las hagas quiere decir que la iglesia o tú ya estás condenado al infierno, no. La iglesia los cristianiza. De hecho, yo tengo muchos amigos que estudian artes marciales mixtas o estudian artes marciales como el taekwondo, como el tai chi, como el krav maga o artes marciales así, y ellos le dan un concepto de cristiandad en vez de darle el concepto pagano que ustedes quieren darle, o bueno, las personas, ellos le empiezan a dar el concepto cristiano. Bueno, yo por ejemplo soy muy fan de Naruto, como un niño otaku. A mí me gusta mucho Naruto. Muchos cristianos, he visto muchas páginas católicas que empiezan a darle ese concepto de cristiandad a esa serie japonesa. Y tiene mucho significado que te da a ti como persona, como la lealtad, la amistad y todo eso. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy enfáticos. No todo está condenado por la iglesia, pero la iglesia empieza a estudiarlas para que nos pueda dar un poquito más de luz para poder seguir realizando estas actividades. El boxeo también. Hermano Humberto, y en el caso concreto del yoga, tengo por acá, me corroboras ese dato, tengo por acá que el Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ubican a la yoga como parte de las muchas prácticas New Age, Nueva Era. Así es, sí. O sea, ese es otro documento que iba a decir, sí.
en ese tema la iglesia sí le dice al creyente, la yoga no es recomendable, no es buena, no es compatible con la fe, por el contexto y el trasfondo que hemos explicado, muy diferente a que vos tengas una disciplina deportiva o tengas una práctica deportiva, llámese boxeo, llámese karate, llámese taekwondo, que lo practicas como deporte, no para dañar a las personas, que lo llámese fútbol incluso, ¿verdad? Porque si nos vamos a un extremo, hasta el fútbol te podría alejar de Dios, ¿verdad? Lo podrías no, pues todo. De hecho, todo lo que es del mundo te aleja de Dios, o sea, si nos vamos a lo estricto y fanático. Ajá. Sí, hay que tener criterio y discernir, pero también ver qué nos dice la iglesia, qué nos enseña la iglesia, y ver el trasfondo de las cosas, que ese es el asunto. Estamos en el caso concreto del yoga, que es lo que estamos hablando hoy, hay un trasfondo religioso marcado, fuerte. Como lo dijimos desde un principio, no hay hinduismo sin yoga, no hay yoga sin hinduismo. Sí, no se puede desvincular una de la otra porque son realmente parte de ellos, o sea, son un parte del todo. Bueno, hermanito, 5 minutos y nos vamos porque yo quedé que en 1 hora y media íbamos a transmitir en vivo. Esto yo creo que es para mucho más. No, yo aquí estuviera escuchándote, Humberto, y a José, sobre todo a ti, porque pues tienes todas las respuestas. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo que Naruto sí es diabólica. No, ya explicó Humberto muy bien el concepto. O sea, sí, es diabólica porque ellos escuchan que hablan de dioses y parte de la mitología japonesa, pero aquí es a lo que vamos, o sea, ellos no están haciendo que tú evoques a los demonios, ¿o sí? ¿Cuándo han escuchado en una parte de la serie de Naruto que diga, ay, evoca a este ser mitológico o hace esto? No. Ellos, los japoneses dan parte de su cosmovisión, así como los mexicas nos dieron parte de su cosmovisión, así como los griegos y los romanos nos dieron parte de su cosmovisión. Un claro ejemplo es Pablo. Pablo en el Areópago usó documentos filosóficos de los estoicos y documentos filosóficos de los epicúreos. Y lo pueden corroborar en esa parte donde Pablo empieza a recitar. Y de hecho, ahorita lo voy a buscar para que vean que no estoy mintiendo. Pablo evocó estos documentos paganos para darle un sentido de plenitud y de cristiandad a estos documentos. Y no por eso Pablo estaba cometiendo idolatría o estaba cometiendo un acto de demoníaco. O sea, a eso vamos, no podemos llegar a fanatismo. Pablo llegó y les dijo, yo veo que ustedes tienen muchos dioses. Sí. Yo vengo a hablarles del Dios verdadero, parafraseando el texto, ¿verdad? Así es. Ahora, yo quiero dar un resumen de todo lo que dijo Humberto, de lo que me pareció más interesante, hermanitos. Sobre todo a Che Christopher. Aquí también tenemos a Virginia Esqueda, dice Francisco Estrada, miren, no sabía eso, siempre aprende. Bueno, el hermanito Francisco Estrada por ahí dijo que el yoga es para descanso. No, hermanito, vuelve a ver el video y ya se explicó que el yoga no es bueno. Ahora, Humberto dijo algo muy, muy interesante que me llamó mucho la atención. ¿Qué dijo Humberto? Que para que tú puedas, por ejemplo, ver películas de terror, para que tú puedas hablar sobre los demonios, tenemos que estar primeramente en gracia, hermanitos. ¿Qué es esto? Estar debidamente confesados. Obviamente, si vas a misa y comulgas, excelente. Rezar tu rosario, el rosario es buenísimo. Bueno, estar en gracia, ¿no? Estar en gracia. Yo, por ejemplo, en lo particular, a mí no me gusta ni el rock pesado. También Humberto y José, también por ahí escuché que también que los atrapasueños, pues también que no es muy bueno. No, entonces, eso no es bueno. Eso tiene un trasfondo también de pagano. Eso no es New Age. Pero también me llamó la atención lo que nos comentaba Humberto, que cuando era niño, dice él que vio una película de terror, no sé qué, y dice él que tenía miedo hasta ir al baño, ¿no? Entonces, hermanitos, pues, las recomendaciones, o sea, pues no las vean. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta verla. Yo le tengo miedo hasta la película de Chucky, ¿eh? Yo no las veo. El de muñeco y no edifica, volvemos a lo mismo. Edifica, ¿Qué nos edifica? ¿Qué no nos edifica? Ajá. Bueno, quiero hacer una reflexión final. Con todo este tema de la New Age. Haz tu reflexión final y nos vamos con lo que nos va a leer Humberto. Porque allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1,
Ustedes leen ahí que el Señor fue al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que él sintió hambre, dice literalmente. Y se le acercó el demonio y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor le contestó, no solo de pan vivirá el hombre. Pero vean qué interesante, el demonio aprovechó una necesidad del Señor para tentarlo. El demonio nos tienta por medio de nuestras necesidades. ¿Por qué a veces la gente va donde el brujo? ¿Por qué a veces la gente recurre al amuleto? ¿Por qué a la gente recurre a la superstición? Porque tienen una necesidad, porque tienen un problema, porque lo quieren solucionar ya. Esa es la tentación del enemigo. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo, o sea, se aprovecha de tu debilidad. Nosotros tenemos que confiar en Dios y recurrir a Él y esperar en Él. Por ejemplo, el ejemplo que nos ponía el hermanito Humberto, ¿no? Job, ahí está el mejor ejemplo, ¿no? Job, bueno, él salió victorioso de todas las tentaciones que le puso el demonio, de todas. ¿Es muy difícil? Claro que es súper difícil. Yo lo que le quiero decir a los hermanos católicos que nos están viendo y después compartan este video, es que por favor, Pablo decía en su carta que no nos conformemos a este mundo, allá en Romanos. Es decir, no tomemos forma de este mundo. Como creyentes nosotros no podemos mezclar la fe, no podemos dejarnos llevar por modas, por ideologías, por prácticas. Tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Y la yoga es una práctica que no es sana. La yoga no es compatible con la fe, no es una práctica inofensiva. Y como católicos tenemos que entender, si queremos ser buenos católicos, que no debemos practicar yoga, que no debemos practicar la superstición. Hay muchas cosas que es mejor alejarse de ellas y enfocarnos solamente en Dios. Ya lo tienes, Humberto. Amén, José, amén. Sí. Amén. A ver, adelante, hermanito. Bueno, a lo que estaban diciendo, a lo que estábamos hablando sobre la cristianización o la inculturización que hizo la cristiandad en muchos de los aspectos de la vida, también lo hizo Pablo. Si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 17 del capítulo del 16 al 34, ahí vemos que Pablo llega al Areópago. Si los amantes de la filosofía saben que es el Areópago, es donde se reunían todos los filósofos a empezar a meditar, a empezar a predicar todas las preguntas que ellos tenían, y había una corriente estoica y una corriente epicúrea, ¿sí? Estas dos corrientes siempre estaban discutiendo, ¿sí? Siempre se estaban peleando entre ellos. Cuando Pablo llega a predicarles, sabemos que el panteón griego o el panteón grecorromano era muy grande, al igual que el hindú. Ellos hablaban en Atenas sobre la diosa Diana, sobre Zeus, sobre Hades, sobre muchos dioses de la mitología romana, ¿sí? O de la mitología grecorromana. Pablo, en vez de hablar de las escrituras, porque sabía perfectamente bien que en esas partes o en esas zonas no conocían a Cristo y mucho menos conocieron a Yahvé. Pero hay una parte muy interesante del Dios desconocido. En este mismo panteón grecorromano tenían una estatua o tenían un templo al Dios desconocido, que era el Dios de los judíos. Así le llamaban al Dios desconocido. Y Cicerón, que es uno de los grandes juristas de la Roma antigua, él hablaba mucho sobre este Dios desconocido, y Cicerón hablaba sobre el Mesías y que él quería conocer al Mesías. Que bueno, los estoicos, hay una corriente estoica que es muy cristiana, que se cristianizó al estoicismo. De hecho, hay muchos cristianos que son estoicos. Si buscan, chequen qué es el concepto de estoico, y tiene mucha conceptualización de la cristiandad. Pero a lo que voy, Pablo, en vez de citar el Viejo Testamento o las Escrituras, él citó los fenómenos de Arato. Arato era un filósofo estoico del siglo III a.C. Y obviamente es a lo que voy. No porque Pablo haya predicado o haya usado un documento pagano, porque era meramente pagano, quiera decir que está mal, porque él lo usó para predicar que hay un solo Dios único y verdadero, y que todo lo que está en el mundo es creación de él, y que todo lo que se mueve es por medio de Dios. Y lo confirmo en lo que dice en el versículo. Aquí está, permítanme. Miren, aquí. Bueno, es el versículo 22.
Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, personas muy religiosas, porque mientras paseaba y contemplaba sus monumentos sagrados encontré un altar al que estaba escrito al Dios desconocido. Ahora bien, yo les vengo a enunciar lo que ustedes adoran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco tiene necesidad de ser servido por los seres humanos, ya que Él es el que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. A partir de un solo hombre hizo todo el género humano, para que habitara sobre toda la superficie de la tierra, fijando para cada pueblo dónde y cuándo debían vivir, y para que, buscando a Dios, pueda encontrarlo, aunque sea a tientas, puesto que no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Palabra de Dios. A esto es a lo que me refiero. Pablo usó un documento pagano y le dio la plenitud de la verdad, y hay un concepto filosófico que se llama semina verbis. El semina verbis es la semilla del verbo que viene inherente en cualquier cosa que nosotros hablemos. En este caso, Pablo hizo uso de ese semina verbis en este documento pagano, porque todo tiene una luz cristiana, por más oscura o negativa que sea, porque de la luz también está la luz, ¿no? Así lo dice la palabra de Dios también. Donde hay oscuridad hay luz, porque la luz es Dios. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. No podemos estar paganizando ni satanizando las cosas hasta que nosotros mismos no le demos un concepto cristiano. Nosotros no busquemos que eso tenga una plenitud, que eso es lo que hizo Cristo. No vino a abolir el Viejo Testamento, le vino a dar plenitud. El Viejo Testamento para mí es pagano. ¿Por qué? Porque viene de una reminiscencia sumeria, babilónica. A eso me refiero con el Levítico, con el Génesis y con otros libros históricos del Viejo Testamento. Pero ¿qué es lo que hizo el judaísmo? Lo empezó a limpiar de esas reminiscencias paganas y politeístas y le dio un sentido de monoteísmo al empezar a predicar a Yahvé, que es el Dios único. Y eso lo vemos desde el Génesis, desde el Levítico, que empiezan los profetas a condenar esa idolatría a la que estamos refiriéndonos. Por eso, como dice José... Yo les diría nada más, hermanos, que en eso, pues, hay que tener criterio, ¿verdad? Que en eso hay que formarse. Pablo, obviamente, era un hombre con conocimiento. Y, pues, si no lo tenemos el suficiente, dejarnos guiar por el magisterio de la iglesia para saber qué cosas nos edifican o qué cosas nos alejan de Dios. En el caso concreto, lo que hemos hablado hoy, la yoga, bueno, hemos expuesto por qué no es conveniente que un católico la practique, por qué si le abre puertas al demonio, ¿verdad? Entonces, que tengamos ese discernimiento en aquellas cosas que realmente me pueden apartar de Dios. Ese es el discernimiento que tenemos que pedir al Espíritu Santo y guiados bajo el magisterio de la iglesia. Si la iglesia nos dice el yoga no conviene, como buen católico yo debo saber por qué. Si la iglesia me lo dice es por algo. Bueno, a ver, este video me lo están pidiendo para pasarlo a Huella Católica. Ya les dije que sí, y por eso no me gustaría extenderme más, porque luego pues se hace aburrido y la gente ya no lo va a ver. Entonces se va a subir a Huella Católica para si lo quieren ver, si lo quieren compartir, hermanitos, ahí para que se los pongan a sus familiares, ¿verdad? Está en Huella Católica. Entonces, Humberto, muchísimas gracias. Yo sé que esto, yo la verdad tengo muchas preguntas que hacerles, pero en otra ocasión será, a ver si el hermanito Mónico nos da permiso de grabar directamente en Huella Católica y que se quede ahí, y de ahí ya lo podemos retransmitir a otros canales. Entonces, José, te agradezco muchísimo por tu enseñanza, de veras que estabas bien preparado, no pensé que estuvieras tan preparado. Obviamente, pues, eres maestro, ¿no? Pero bueno, Humberto, muchísimas gracias, despídete de la audiencia, y tú también, Josecito Garro, adelante. Ok, bueno, hermanos, hay muchas cosas que como católicos desconocemos. No podemos llegar a un juicio temerario y empezar a condenar lo que algunos hermanos católicos dicen. Para eso antes tenemos que estar bien documentados, bien informados, y tenemos que conocer nuestra doctrina. Y no nada más eso, la Iglesia Católica y en su teología moral pide que todos los que somos profesionistas o los que estudiamos usemos nuestro conocimiento para poder seguir predicando el Evangelio, que también es un principio básico del Opus Dei, ¿sí? No podemos andar condenando las cosas porque no las conozcamos, tenemos que conocerlas para conocer su trasfondo, su contexto, para así nosotros saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
Y si sabemos que es algo malo, ver qué podemos sacar de ellos, lo bueno o lo que es provechoso para el cristiano. Es el ejemplo que di de Naruto. No estoy diciendo que Naruto no sea pagano, es pagano porque tiene reminiscencia pagana de lo japonés. Habla de una mitología japonesa, pero no quiere decir que yo, porque la esté viendo, quiere decir que esté evocando a falsos dioses y no crea que Naruto sea un dios para mí. A eso es lo que debemos de hacer entender a la gente. Eso es idolatría. Y es lo mismo que hablamos del yoga. El yoga es idolátrico en su principio. El tarot es idolátrico en su principio. La cartomancia, el consultar a los muertos por medio de la ouija, de la brujería, todo eso es idolatría porque estamos queriendo darle poderes que no tienen. Solamente Dios puede hacer eso porque Él es dueño de la vida y de la muerte. Él solamente decide quién vive y quién no. Dios decide y conoce todo, y nosotros no podemos decidir y conocer el futuro ni el pasado, no podemos. ¿Por qué? Porque somos humanos y no podemos adjudicarnos esos poderes, no podemos llegar a esa falsa espiritualidad que nos quieren hacer creer solamente porque se ve bonita o porque nos hace sentir bien temporalmente. Ese es un principio falso. Entonces, por eso es que católicos debemos empezar a formarnos con más detalle, con más conocimientos, porque desgraciadamente ahorita la iglesia está en declive por esa misma situación. La gente es ignorante porque no quiere leer, porque no quiere formarse, no quiere estudiar. Y no porque les esté diciendo esto quiere decir que yo sea soberbio, ay, es que tú te sientes que sabes más. No, todos nos esforzamos en la medida de lo posible y estudiamos lo que podemos en la medida de lo posible, pero hay una gran diferencia entre querer y poder, porque yo podré querer estudiar, pero yo puedo estudiar porque quiero hacerlo. Esa es la gran diferencia. Y por eso yo me estoy formando, porque no quiero que venga un día de mañana un evangélico y me diga, oye, es que la Iglesia Católica permite el yoga. No. Yo ya acabo de dar mis argumentos de por qué no es cristiano y de por qué no se permite y por qué los sacerdotes exorcistas condenan estas prácticas. Entonces, pues esa sería mi enseñanza. Hay que formarnos más para poder formar a nuestros hermanos que vienen desde cero y los que ya estamos medios empapados del conocimiento, empezar a transmitírselo a los demás y seguir formándonos, porque desgraciadamente el conocimiento del hombre es muy limitado para lo divino, porque el conocimiento divino es insondable e incomparable. Entonces, lo que por medio de la razón podemos llegar a conocer de lo divino es por medio de la sabiduría y del conocimiento que Dios mismo nos dejó plasmado en unas sagradas escrituras y nos dejó todo en cuanto existe. Entonces, esa sería mi enseñanza. Muy bien. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, José. Les mando un fuerte abrazo desde México, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y a los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, pues que Dios los bendiga. Y recuérdense que con el enemigo no se dialoga. Betty. Bendiciones. Listo.